Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra entrevista de hoy con Trinidad Nogales. Muy buena, Trinidad. Buenas. Nueva directora del Museo Nacional de Arte Romano. Así es, Fernando, y con pues mucha satisfacción, también con mucha responsabilidad, porque, como le digo a todos los compañeros de la institución, el Museo de Mérida es un referente y tenemos una imagen, proyectamos una imagen desde hace muchos años y el listón no se puede bajar, hay que subirlo. Sí, para aclarar simplemente, pues después no nos vamos a entrar en disquisiciones porque no ha lugar. Tú has llegado a través del Boletín Oficial del Estado por un concurso que se ha hecho a través de varios catedráticos en Madrid. Sí. El Ministerio entiende que por jubilación del titular anterior, como pasa en todos los procesos y los procedimientos, saca a concurso la plaza de la dirección del Museo Nacional de Arte Romano, un concurso nacional e internacional, porque siempre que se cumplieran unos requisitos se podía presentar cualquiera, era libre. Pues hay una concurrencia competitiva y el Ministerio nombra a propuesta de el propio Ministerio, la Universidad, la Academia de la Historia, la Junta de Extremadura y Gerencia de Personal. Es decir, 5 instituciones diferentes, entre las cuales estaba la Junta de Extremadura, proponen a distintos nombres para formar parte del Tribunal Evaluador. Para poderte presentar tenías que mandar tu currículum y un proyecto, un plan de actuación. Yo presenté mi currículum, que consta de 135 páginas, y mis 30 años de actividad profesional como conservadora del Museo Nacional de Arte Romano, donde gané en el año 85-86 la primera plaza, el número 1 para el Museo de Mérida. Me incorporé, como sabe todo el mundo, en el 86 al Museo de Mérida y ese tribunal evaluador, compuesto por una catedrático de la Universidad Complutense, el responsable de arqueología de la Real Academia de la Historia, es público, eso está en el Boletín Oficial del Estado, en la composición del tribunal. Ese tribunal se reúne, evalúa todas las solicitudes que se han presentado, que fueron varias, y deciden por unanimidad que sea yo la persona, tanto por mi trayectoria profesional, mi currículum, como por el proyecto que presento, quien sea la nueva directora del Museo Nacional de Arte Romano, y así se resuelve y sale el 3 de julio, el pasado día 3 de julio, en Boletín Oficial del Estado, y el Ministerio pues remite a todos los medios, a todas las agencias, una nota de prensa donde aclara el procedimiento, es decir, libre concurrencia, méritos, cualificación, reunión de una serie de requisitos y esos elementos. ¿Y la Junta de Extremadura también mandó su...? Sí, la Junta de Extremadura propuso a diferentes responsables que, lógicamente, supongo que tendrán el conocimiento el Ministerio. O sea, que siempre se hace una propuesta de distintas instituciones para que no haya lugar a ningún tipo de duda. Porque, claro, si la decisión solo depende de una institución, pues siempre puede haber algún tipo de duda. En este caso, esos 5 profesionales de 5 instituciones distintas son los que han decidido quién era el nuevo director o directora. Por unanimidad. Por unanimidad absoluta. Por unanimidad se decidió que yo reunía los mayores méritos y que mi proyecto era el que mejor se adecuaba a los criterios profesionales, insisto. No hace falta que yo te diga que yo me alegro, pero me alegro también por una cosa, porque estoy cansado que se nombren en puestos de cierta edad a gente de fuera. Y yo digo que aquí hay buenos profesionales, que los hay en el periodismo, en cualquier otro lugar, que no hace falta que venga nadie fuera, que tenemos a gente muy buena en Extremadura y que conocen en Extremadura para infinidad de cosas.
Bueno, con la manía ya sabes que muchas veces es cierto el refrán castellano de nadie es profeta en su tierra. A veces personas muy cualificadas que llevan trabajando durante muchos años, pues son objetos a lo mejor de la crítica, quizá por la proximidad, ¿no? Claro, el procedimiento administrativo es de libre concurrencia, por tanto, cuando tú abres un procedimiento administrativo se puede presentar cualquiera, incluso de otro país, porque no olvidemos que estamos en la Comunidad Económica Europea. De hecho, yo tengo muchísimos amigos en Italia, en Francia, en Alemania, y muchos museos italianos, franceses y alemanes, los directores actuales son extranjeros, o sea, que son personas que han venido de fuera, se han presentado a un concurso, han presentado un currículum, han presentado un proyecto y lo han ganado. Estamos en una sociedad global, también eso es para lo bueno y para lo malo, pero sí que es verdad que, claro, una institución como la nuestra, como le pasa a casi todos los centros, es bueno que haya un nivel de conocimiento de la institución, sobre todo por el momento que tiene ahora mismo el museo, que es un momento de transición, con la obra en ciernes, con nuevos proyectos, y yo creo que esto a lo mejor una persona que no conozca la institución retrospectivamente, pues a lo mejor le podían faltar elementos de formación y de conocimiento, ¿no?, de base. Pero bueno, yo entiendo que los concursos son así y que cuando uno se presenta, pues se presenta con todas las de la ley, y si viene una persona de fuera que reúne más requisitos que otra persona que está aquí, no por el simple hecho de ser de aquí. Ahora, también estoy de acuerdo contigo en que muchas veces aquí hay magníficos profesionales y por unas cosas o por otras pues no se tienen en cuenta esos profesionales. Y además, con todas estas cosas que se producen, la gente que tiene una cierta valía va a querer huir de la actividad pública, porque te someten a un juicio tan duro para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu persona, que a veces no merece la pena. Entonces, nos vamos a encontrar en el futuro, no muy lejano, ya está pasando, que las personas que tienen una trayectoria profesional no van a querer saber nada de la actividad pública, porque no te compensa, siendo un profesional de carrera, como es mi caso, pues el tener que pasar por ciertas cuestiones que afortunadamente son agua de lluvia que tarda un segundo porque los datos son incontestables. ¿Tú sí que estás a conocer a doña Ana Fin? Yo no la llegué a conocer, la conocí por referencias, la he conocido también por sus obras. Sé que era una mujer excepcional, era una figura... Lo decimos a nuestros oyentes y telespectadores, que doña Ana Fin es la abuela de José María Álvarez Martínez, esposo de Trinidad Nogales. Y decía doña Ana, Mérida es madre para los que vienen de fuera y madrastas para los de casa. Eso es cierto. Que se la habrás oído decir muchas veces a José María. Sí, es cierto. Y también lo dijo en su día Mariano José de Larra cuando estuvo por estas tierras, que en muchas ocasiones la gente ataca inmisericordiamente a lo propio y alaba lo externo, como si lo externo fuera el descubrimiento de América. Y aquí hay pues grandísimos profesionales en todos los sectores. Tienes un pazo de equipo en el museo que es órdago, ¿eh? Pues por sí. ponerte el caso así como José Luis de la Barrera, Agustín Jiménez, Pilar Caldera. Pilar Caldera. Yo, el equipo, eso es... claro, yo tengo que decir que lógicamente ya me he reunido con todo el equipo técnico del museo y se lo he dicho, fueron mis primeras palabras hacia ellos de agradecimiento. Lo he dicho también en algún medio de comunicación. Cualquiera de los profesionales del equipo técnico del museo podría haber sido director de la institución, porque todos ellos en distintas parcelas tienen un espléndido currículum y trayectoria y experiencia. En este caso, bueno, pues yo creí concurrir para poder aportar mi experiencia, mi conocimiento, pero insisto, el museo está dotado de un equipo estupendo, espléndido.
Es verdad que estos 30 años de desarrollo de nuestra institución, de puesta en marcha primero y luego desarrollo de todas las áreas y de todos los objetivos, no hubiera sido posible si no hubiera habido un magnífico equipo. Por muy buena voluntad que tenga el director o que tengan los responsables de cada momento, si no hay un buen equipo detrás es difícil el poder acometer cualquier proyecto. Y yo pues me siento una persona afortunada. Es verdad que tenemos que ajustar los medios humanos, porque tenemos algunas áreas que se han ido jubilando, personas anteriores, compañeros que estaban en determinados departamentos, las plazas no se han repuesto, y esta va a ser un poco mi tarea y mi caballo de batalla de ir completando esas plantillas que hacen falta. ¿Te has felicitado Guillermo Fernández Vara? Sí, el presidente de la Junta de Extremadura me felicitó el mismo día de que salió mi nombramiento en el boletín. Me felicitó también el alcalde de nuestra ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. Me ha felicitado también el presidente de la Diputación de Badajoz, el alcalde de Plasencia, todos los miembros de distintos equipos. Yo pues agradezco a todos ellos la felicitación, porque entiendo que va a ser una vía de comunicación y de colaboración permanente. Tú eres muy valiente, lo sé porque eres valiente, pero quiero contar una anécdota, a ver si es verdad o no, porque alguien me lo contó. Había una huelga de maestros y tú eras la consejera y te dijo el chofer: mire usted, doña Trini, o doña Trinidad, no sé cómo te llamaba el chofer, damos la vueltecita y no la ven. Y dice: no, yo quiero hablar con los que están allí. Y fuiste allí y cogiste a los interinos que estaban protestando porque querían, y le dijiste a los interinos, tú me dices si es verdad o no, porque esto me lo han contado, le dijiste a los interinos: mira, yo he sido interina, he hecho oposiciones y aquí estoy. Hacer vosotros lo mismo, en vez de manifestaros, poneros a estudiar. Y cuando aprobéis las oposiciones ya no hace falta huelga porque ya soy funcionario de carrera. De modo que dejaros de manifestaciones y estudiar. ¿Eso es cierto? Bueno, sí es cierto una parte, porque nosotros cuando tomamos esa responsabilidad, pues el momento era malísimo. Eran unos momentos de España, bueno, lo saben todos los oyentes, estaba prácticamente en quiebra. La situación de las distintas áreas era muy complicada. Nosotros teníamos que ajustar bastante presupuesto, y entonces nos encontramos en la consejería de la que yo era titular, de Educación y Cultura, que los interinos que no trabajaban el curso completo, trabajaban unos meses, cobraban el verano. Nosotros a los que trabajaban el curso completo sí les respetábamos cobrar el verano, porque entendíamos que, lógicamente, si uno empieza un curso tiene derecho a cobrar su verano, como un profesor tiene derecho a cobrar sus vacaciones, aunque luego contraten a otro, ¿no? En los interinos. Entonces, este pago suponía 6 millones de euros. Nosotros teníamos que afrontar más de 3 millones de euros sin pagar de transporte escolar, más de casi 2 millones de los acompañantes del transporte escolar, de los comedores, amén de otras muchas obras en concurso de acreedores, paralizadas, etcétera, que estaban haciendo mucho daño al tejido empresarial extremeño. Entonces, claro, yo desde el punto de vista humano lo entiendo perfectamente. Tú estás, digamos, ya te has hecho un plan de composición económico en tu vida, que te van a pagar unos meses de verano, y luego llega la nueva administración y te dice que solamente se va a pagar a aquellos que hacen el curso completo y a los que hacen hasta tanto tiempo de jornada. Bueno, resumiendo, los interinos se manifestaban en la puerta de la Asamblea, como es lógico, reclamando sus derechos. No fue mi chofer, fue el comisario. Me comentó: consejera, te he preparado un operativo para que salgas por la puerta posterior, porque bueno, había pues lo típico, ruido, decir, manifestación, bueno, pues lo normal, ¿no? En estos casos, pitadas, en fin. Y yo le dije: no, yo no tengo que salir por ninguna puerta falsa. Yo voy a salir por la puerta principal y voy a ir a hablar con ellos para quedar con ellos. Efectivamente, me acerqué a ellos y les dije que quería hablar con ellos para explicarles el por qué se había tomado esa medida, porque no era lugar de hablar allí en medio de la calle como si estuvieras en un mercado de verduras. Y entonces quedé con ellos y al día siguiente vinieron a mi despacho, que estaba allí en Santa Clara, una representación del colectivo,
y les expliqué y les dije, mirad, yo he sido interina del Ministerio de Cultura. He sido interina varios años hasta que gané mi oposición y a mí nunca me pagaron más allá de lo que trabajé. Al contrario, incluso me contrataban de julio a 1 de diciembre para ahorrarse el puente de la Constitución, las vacaciones de Navidad y que no cobrara paro. Es decir, no teníamos ni derecho a paro porque no cumplíamos los 6 meses de contrato. Entonces yo le expliqué esto y les dije el por qué se había tomado esa medida, porque nosotros teníamos un techo presupuestario y teníamos que afrontar pagos muy fuertes de transporte, de comedores, de acompañantes, de libros, de muchas cosas esenciales para el sistema educativo, y además porque yo me informé de que aquella medida se había tomado cuando habían llegado unos fondos europeos extraordinarios, pero no era el caso. Entonces ya no había esos fondos europeos extraordinarios para pagar ese dinero a los interinos. Y bueno, yo entiendo que ellos lo comprendieron. Yo se lo expliqué con toda la honradez del mundo, sin ocultarles absolutamente nada. Yo no me tenía que esconder por ninguna puerta falsa. Yo estaba tomando una decisión difícil. Desde el punto de vista humano, yo también me colocaba en su posición y entendía que si tú tienes que pagar una hipoteca y cuentas que te van a pagar julio y agosto, pues claro, es una faena que te digan que no te van a pagar julio y agosto, pero también ellos tenían que entender que si yo les pagaba a ellos el verano, dejaba de pagar otras muchas cuestiones que eran esenciales. Y bueno, así fue la historia. De acuerdo, Trini, te encuentras ahora con un museo que tiene muchísimas perspectivas. Entre ellos te ha quedado el antiguo director el hecho de tener que renovar el museo con una subvención que tiene que llegar, que no sé si ha llegado, para la obra que hay que hacer. Bueno, la obra ya está presupuestada y atada, es decir, que la obra ya está en marcha. Ahí lo que ha pasado es que el solar, en teoría, el solar colindante donde se va a hacer la ampliación, estaba excavado. Hubo por parte del consorcio una revisión del trabajo precedente. Tuvimos que volver a excavar, que también ha sido en cierta medida positivo porque nos ha dado más datos arqueológicos muy interesantes, en unas excavaciones que tutelamos desde el museo, que hicieron mis compañeros Rafael Sabio y José María Murciano, donde han salido datos, como digo, interesantes del foso, de la muralla, de piezas que han aparecido en el solar. Y bueno, pues eso ha obligado a cambiar el proyecto original, porque claro, la excavación ha tenido unos resultados arqueológicos y ahora Rafael Moneo, que es el autor de la segunda fase del proyecto, pues ha tenido que adaptar el proyecto que tenía antiguo a lo nuevo. Y yo confío y espero que más pronto que tarde comencemos la obra porque, bueno, ya está todo, la licitación, la empresa, está todo. De hecho, la empresa ya tiene allí sus despachos, la empresa constructora, me refiero, a la que tiene la adjudicación de la obra. La obra ya se va a comenzar. La obra, es que en la administración dar fechas es muy peligroso, porque te puedes pillar los dedos porque puede surgir cualquier circunstancia, pues yo qué sé, desde problemas climatológicos, que empiece a llover y haya que reforzar cubiertas, etcétera, hasta otras cuestiones. Entonces yo fechas no doy, pero sí que puedo decir que yo como directora voy a trabajar todo lo que pueda para que cuanto antes eso sea una realidad, porque lo necesitamos, porque para nuestra institución es fundamental contar con esos nuevos servicios y esos nuevos espacios para dar una imagen y una oferta pública mucho más completa. ¿Y del museo no es nacional, el Museo Visigodo? Nosotros entendemos que el proyecto es un todo. O sea, no entendemos cosas distintas. Nosotros entendemos que el proyecto de Mérida es un todo. Es la ampliación, remodelación y adaptación de los espacios del Museo Nacional de Arte Romano y la creación del futuro Museo Visigodo, colección visigoda, dependiente todo ello de la misma... La mejor colección que hay en España, creo, ¿no? Sí, es una colección fantástica. Yo, por razones familiares, tengo a mi hija en Toledo, que está allí trabajando, ganó allí la oposición y la destinaron a Toledo. Y visité hace poco, ahora visitando el Corpus en Toledo. Fui a ver el Museo de los Concilios, que pasa por ser uno de los museos de colecciones visigodas más importantes y, lógicamente, nuestra colección es mucho más completa y más interesante. Lo que pasa que, claro, interesante en el sentido de monumental, de entidad, etcétera. Claro, Toledo también es un casco histórico, patrimonio de la humanidad, como Mérida. Quizá en ese sentido tiene un aspecto más unitario, ¿no? Pero, vamos, creo que Mérida tiene una colección visigoda de primerísimo nivel. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este museo a ver dónde habéis ubicado y de qué manera. Muchas gracias. Seguimos en este martes
del mes de julio. Pronto tendremos las vacaciones. Tanto mi compañera Maima y un servidor de ustedes, en el mes de agosto, un servidor, en vez de ir a la playa o a Punta Cana, la mejor Punta Cana es la de Proserpina, la punta del águila. Es la mejor. Trini, hablamos del museo. Parece ser que en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que está a metros del teatro y anfiteatro, es decir, por la parte de atrás, digamos así, para situarnos, ¿es el lugar donde se va a hacer? Sí, bueno, ya en su día se presentó el proyecto, lo ganaron Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, que es un estudio de arquitectos de Madrid. Presentaron un proyecto muy bonito, está compuesto por 2 grandes módulos. El módulo, digamos, A, que sería donde va toda la colección visigoda, todo el montaje, y el módulo B, que serían más dependencias de servicio. Es un edificio muy discreto, que no interfiere para nada la visión del teatro. Es más, hubo incluso alguna asociación y alguna persona que criticó el que se construyera detrás del teatro, y los propios arquitectos explicaron el proyecto y presentaron la maqueta, la reconstrucción, para demostrar que no interfería para nada, que no iba a ser nada visualmente agresivo con el conjunto del teatro, y se va a crear, en el momento que esté esa institución, se va a crear un circuito, claro, de primerísimo nivel, porque claro, uno puede empezar por el área del Museo Nacional, o a la inversa, o puede empezar por la parte de arriba y luego bajar hacia el teatro, anfiteatro, Casa del Anfiteatro y el Museo Nacional de Arte Romano. Todo, digamos, se paró cuando empezó la crisis. Ahora ya el Ministerio está retomando los proyectos. Lógicamente hay muchas necesidades y nosotros pues hemos preferido que el Ministerio se centre en la ampliación y la remodelación y ser realistas y no pretender, como se dice en extremeño, embarbascar todas las infraestructuras de nuestra institución, pero nosotros entendemos que el proyecto es un todo. 2 preguntas indiscretas. Algo tendremos que hacer, Trini. La primera, ¿te vas a presentar de alcaldesa? No, en absoluto. Mi vida es mi actividad profesional y así lo he decidido, y yo he tenido una etapa pública que ya he cerrado y ahora pues me voy a centrar en mi profesión. La otra, que es peor. A ver. A tu marido se la ha hecho, ¿eh? Y a todo el mundo que se ha presentado de cierto prestigio como tú, se la ha hecho. ¿Te gusta lo que hicieron, lo que han hecho en el templo de Diana? No, lo he dicho públicamente, e incluso cuando tuve la responsabilidad de la consejería, y anteriormente también lo dije. Creo que hubo una reunión en el consorcio en la que yo estuve cuando se presentó el proyecto, antes de ejecutarlo. Eso está por escrito, es decir, que están las actas del consorcio, que es público, donde manifesté mi preocupación porque me parecía que era una intervención agresiva y que entendía que no era necesaria. Además, vamos a ver, yo puedo entender que haya una decisión de hacer una actuación en un conjunto monumental con un fin, pero es que en ese caso es que ni siquiera se tenía claro para qué se hacía esa intervención. A las pruebas me remito. Ni se alquilan los locales ni tal, es decir, ahora la Administración ha tenido que ir trabajando sobre la marcha, como lo tuve yo que afrontar en la legislatura pasada, intentando hacer aquello visitable, darle un contenido, adecentando el interior del templo, haciéndolo accesible, los locales dando, bueno, entre otras cosas, es que yo tuve que pagar el final de la obra, vamos, yo, la Consejería de Educación y Cultura, se tuvieron que pagar mucho dinero que se debía de esa obra. Entonces, yo lo que entiendo es que una administración responsable hace una intervención para un fin concreto, sobre todo cuando el patrimonio de Mérida necesitaba muchas actuaciones, y ahí se gastó mucho dinero que hubiera venido muy bien en otros monumentos de la ciudad. Pues me alegra. Creo que... Pero lo curioso de esto es que, además, el edificio que han hecho hasta tiene un premio de arquitectura.
Claro, yo no entro a considerar, digamos, la obra arquitectónica porque no es mi misión. Yo, como arqueóloga, como historiadora y como persona del patrimonio, entiendo que el templo de Diana sí es cierto que necesitaba una actuación en el entorno circundante, pero no de ese calibre. Sobre todo, hacer una cosa sin saber para qué se va a usar. Yo, cuando se inauguró, yo estaba con José Luis Mosquera. Se acercó Guillermo Fernández Vara y iba con el alcalde de Mérida, pero el alcalde de Mérida iba tirándole para atrás para que no se acercara a mí, pues como me conoce, que no se acercara. Pero Guillermo se acercó y me preguntó, ¿qué te parece? Digo, ¿quieres la verdad o una palma en la espalda? Y dice, no, Fernando, la verdad. Digo, esto es una auténtica barbaridad. Guillermo, esto que han hecho es una auténtica barbaridad. O sea, yo conozco bien Mérida y sé que esto se podía haber hecho de otra forma. Y todo el mundo habla de los linderos que había, lo que tú dices, se podía haber hecho de otra manera. Haber hecho un tratamiento de medianeras con un cierre vegetal, otro tipo de intervención. Yo creo que soluciones había otras. Ha quedado clara la cosa. Sobresaliente en esta pregunta. Muchas gracias. Oye, bueno, ahora ya, digamos que has tomado tierra, pero dentro de más tierra tú llevas ahí ¿cuántos años ya en el museo? Pues bueno, digamos que como conservadora llevo 31 años. 31 años, o sea que... Después, claro, desde estudiante yo estoy vinculada desde el año 79. Yo tomé posesión de mi plaza en el 86. Estamos en 2017. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Pues yo gané la plaza muy joven porque tenía 25 años. ¿Cuánto conoces a José María? Más joven todavía, Fernando, pero no seas tan indiscreto. A una indiscreción otra. Pues nos conocimos trabajando en las excavaciones. Pero él era bastante mayor que tú, ¿eh? Sí, lo es, porque eso no es que era, es que se sigue manteniendo en el tiempo. Entonces, la diferencia de edad. La estudiante con el profesor, ¿no? Más o menos. Bueno, era nuestro responsable del equipo arqueológico. Chema estaba entonces de director del Museo de Badajoz. Luego ya se vino a Mérida y bueno, pues nosotros como director que era de las excavaciones de Mérida estábamos a sus órdenes. Ten en cuenta que nosotros éramos estudiantes en la facultad y que lo que hacíamos era pues un trabajo de prácticas durante el verano para aprender a excavar, para aprender cómo se hacía una excavación, cómo se documentaban las piezas. Nos pasábamos muchas horas limpiando los fragmentos de cerámica, siglándolos, llevándolos al museo, trayéndolos, en fin, era un trabajo importantísimo que además yo siempre le digo a la gente joven que todo lo que puedan hacer de prácticas les viene bien para su formación en el futuro. Tengo que decir también una anécdota con Trinidad, que encontré una pieza en Proserpina y digo, de utilidad, tengo algo que es para el museo. Y recuerdo que me dijiste, Fernando, que tenemos más de 100.000 piezas para el museo. Imagínate, digo, no, esta pieza es más importante de lo que tú piensas. Total, por aquello de lo pesado que yo soy, cogimos un coche, me parece que vino también José Luis de la Barrera y Agustín, fuimos a mi chalet ahí en Proserpina, le había cogido la pieza a un amigo mío para que tú la vieras y te enamoraste de la pieza. Hombre, la pieza es muy interesante, Fernando, porque, claro, yo me comentaste que había una pieza y tal. Muchas veces pues uno tiene que ser cauto, ¿no? Porque tampoco sabes de qué te está hablando la gente. Es verdad que las personas cuando tienen algo piensan que es algo de sumo valor, ¿no? Y muchas veces pues son cosas que no te voy a decir que el museo no necesite, ojo, el museo necesita que el patrimonio se quede en la ciudad y no haya ningún tipo de problema. Pero bueno, digamos que hasta que no la vi, pues no me di cuenta del alcance de la misma. Es una pieza que está en la exposición del museo, como tú bien sabes, es un relieve de gladiadores muy interesante, de una tumba, probablemente o bien de un gladiador o de una persona vinculada con la gladiatura. Yo siempre digo que sería de un empresario de gladiadores, primero porque vivían más que los propios gladiadores, que se jugaban el tipo cada vez que salían a la arena, y después porque pasaba como ahora en el mundo romano, que los que hacían dinero de verdad y se enriquecían eran los que compraban y vendían a los gladiadores, no los propios gladiadores, sino un poco lo que se llamaba en latín los lanistas, así se llamaba. Tú que además especialista en mármol,
ha escrito sobre esa piedra. Sí, Y además yo tengo un recuerdo entrañable y dice, esto se encontró gracias a Fernando Sí, sí, Delgado. no, hombre, claro, es que eso es, hay que decirlo, y los ciudadanos cuando vienen al museo y nos traen información de alguna pieza, incluso que hemos comprado también, como tú sabes, colecciones de Mérida, de personas que las tenían en su propiedad, de distinto tipo, pues nosotros siempre... Como la cabeza que iban un mes para un lado y un mes para otro. Claro, pues eso es normal, forma parte... ¿Esa era la de Augusto o No, la de...? esa era la del genio de la colonia. El genio de la colonia. Eso forma parte de la historia de nuestra ciudad y es muy bonito el recordar esa Esa cabeza iba un año para un lado y otro año para otro. Claro, y iba... Era de la familia de los Quirós. De los o sea, Quirós, que se puede sí, decir sí, sí. perfectamente. Sí, era de Rafael y de Luis. De los dos hermanos Quirós, que por cierto, Luis, la verdad es que Luis y su viuda, Lolita Aretio, tuvieron con el museo un detalle, vamos a señalar, que fue que tú sabes que Luis tenía una colección también en su casa, tenía piezas y tal, y entonces hicieron una donación al museo, porque ellos, que eran un matrimonio sin hijos, pues tenían miedo de que en el futuro esas piezas terminaran pues perdiéndose, ¿no? Vendiéndose, o los herederos, en fin, lo que pasa muchas veces en las casas, que fallecen los titulares y uno se encuentra ahí una serie de cosas, no por mala voluntad, sino porque a lo mejor no le dan valor. Y la verdad es que ahí nos lo cedieron estando ellos todavía en vida, ¿eh? Y fue para nosotros una colección, la colección Quirós, importante. Había piezas de orfebrería, piezas de escultura, monedas, en fin, había muchas cosas. Contaba tú sobre una anécdota que era curiosísima. Y a mí también me la contaba, pero además me parece que está en las actas, en las actas municipales. Que había una persona estaba haciendo una obra cerca del acueducto romano de los Milagros y pidió unas piedras. Y le contestaron al ayuntamiento, pues usted lo que coge las que quiera porque hay muchas. O sea que, pues sí, esa... que tela marinera lo que se ha hecho en esta ciudad, ¿eh? Claro, tengamos en cuenta que el concepto de patrimonio de siglos pasados no es el que tenemos ahora. Ahora ya primero que los ciudadanos somos más conscientes, tenemos también otra formación, nos han enseñado a valorar nuestra historia, a valorar nuestra cultura. Los emeritenses ya saben que el patrimonio es algo fundamental en la historia de Mérida. Entonces no es como antes, que veían los edificios abandonados, se veían pues esos restos. Estamos hablando de momentos del siglo XVIII, el siglo XIX sobre todo, donde claro, veían a lo mejor pues los pilares del acueducto, había que construir el ferrocarril, pues allá que trazaban las vías del tren, y si se llevaban por delante una pila de los Milagros, pues los ciudadanos pensaban que era más importante que el tren pasara y viniera a la ciudad, que no, que se mantuviera. Hoy en día eso es impensable, pero claro, en el siglo XIX pues eso formaba parte del día a día, igual que para la restauración del puente o para restaurar muchas iglesias. ¿De dónde sacaban la piedra, Fernando? Pues de los monumentos romanos. Muchas veces... Me preguntan que te pregunte sobre el dique de la Alcazaba, que está haciendo el consorcio. ¿Qué te parece? Bueno, el dique como tal es una de las obras más importantes, no solo de Mérida, sino del mundo antiguo en general, porque no se conserva, que yo conozca, todas las ciudades que tenían fachada fluvial tenían un dique similar. La actual París, la antigua Lutetia, tenía uno. De hecho, se puede visitar al lado de Notre Dame, hay nada, un trocito, 4 bloques de piedra. En el propio Londres, Londinum, la Londinum romana, que también era otra ciudad donde el río también crecía, también tiene otro, se puede visitar. En la propia Roma, las orillas del Tíber tienen también elementos de protección de las crecidas del Tíber. En Mérida es una obra importantísima. Y claro, pues todas las obras que están, digamos, en uso y en servicio son objeto de atención, de remodelación, de salvaguardia. Yo siempre... En los temas de restauración también hay modas, eso también lo quiero decir. Hay momentos en los que se imponía que todo se tenía que reconstruir al 100%. Entonces, a partir de un elemento se recrecía pues un muro, tal. Hoy en día esos criterios no son así. Yo hoy en día soy más partidaria, por lo menos es mi criterio personal y profesional, soy más partidaria de consolidar, es decir, evitar que se deteriore, para evitar que haya filtraciones de agua, etcétera, y dejar lo más limpio posible el resto arqueológico o el resto patrimonial. ¿Sabe que se meta hormigón allí?
bueno, vamos a ver, hay ocasiones en las que si son estructuras arquitectónicas que necesitan un refuerzo hay que inyectarle hormigón, es decir, vamos a dejar a los técnicos que hagan su trabajo. Los técnicos habitualmente hacen su trabajo y si hay que reforzar la parte de atrás de un muro que se está cayendo, pues a lo mejor hay que meterle unos refuerzos importantes, que visto desde fuera puede ser. Pero sí que es verdad que hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten que podamos poner un código BIRI de estos que hay para móviles, de tal forma que el visitante que se acerque a ese conjunto pues pueda, ahora lo tenemos en la exposición de mujeres del museo, la exposición que inauguramos el otro día en el Museo Nacional de Arte Romano, el pasado jueves día 6, pues tiene unos multimedia, unas aplicaciones, unas app, que tú entras en el museo, te la descargas, Bimuseum se llama, entras allí, ya te lo dice en la calle. En la calle, yo que la tengo en el móvil, ya te está diciendo, se está usted aproximando al Museo Nacional de Arte Romano, donde tiene tal, y te hace como una presentación. Luego entras dentro, te descargas la aplicación y puedes ir recorriendo toda la exposición y te va explicando, hasta te puedes descargar en tu móvil la ficha de cada pieza. La ficha nuestra del museo, donde está la foto, los datos de las piezas, las medidas, la historia de la pieza, etcétera. Y luego, pues otros datos complementarios, la información que hay en los paneles. Es decir, puedes hacer una visita completísima sin necesidad nada más que de tu móvil y de descargarte esa aplicación que es gratuita, por otra parte. Entonces, bueno, pues en materia de conservación, pues yo creo que hay esos criterios de conservación donde yo creo que las instituciones tienen que abrirse, dialogar, ver lo que es mejor para el monumento, intentar encontrar un equilibrio. Es decir, que el monumento se pueda disfrutar por parte de los ciudadanos, pero que también se pueda preservar el monumento para el futuro. Oye, ¿a ti qué te parece eso que haya tanto cantante en el Teatro Romano? Hombre, yo creo que el teatro tiene que tener un uso racional. Me consta que el consorcio es muy celoso de todas las actividades que se hacen en el teatro y en el anfiteatro, porque creo que son conjuntos patrimoniales que hay que tutelar. Es verdad que si usamos los monumentos para todo, llega un momento en el que en cierta medida el monumento se puede devaluar. Es decir, el Coliseo de Roma no se usa para cualquier cosa, aunque se use para muchas cosas, ¿no? Y que lo paguen empresas de calzado, como hace poco una empresa italiana, no vamos a hacer publicidad, pero una empresa muy famosa de calzado italiano, pues pagó una gran actividad en el Coliseo, la recreación virtual que han hecho ahora, que es espectacular, del Coliseo llenándose de agua para las batallas navales, para las naumaquias, pues todos estos proyectos, que además los hace una amiga mía, que es la doctora Lucrezia Húngaro, que ha hecho un espectáculo nocturno en el Foro Imperial de Roma, que me encantó porque me dio la sorpresa, me dijo, Trini, te voy a dar una sorpresa. Digo, ay, pues voy a ir a verlo. Lo fui a ver con ella en el Foro de Augusto y luego pasamos al Foro de César. Y en el Foro de Augusto acaba el espectáculo nocturno que ven millones de personas con el Templo de Diana. Eso me encantó. Es decir, que vino algo así a decir como que el Foro de Augusto inspiró otros foros de todo el Imperio Romano y termina el narrador con la imagen del Templo de Diana. Yo, vamos, me emocioné y todo allí con mi amiga Lucrecia porque para mí no lo sabía. Me había pedido ella documentación y yo se la había ido enviando porque tenemos muchos proyectos comunes. De hecho, ha venido aquí muchas veces al museo, a coloquios, a actividades que hemos organizado en el Museo Nacional de Arte Romano. Y claro, yo ver que millones de personas cierran el espectáculo en Roma, del Foro Imperial de Roma, con el Templo de Diana, oye, pues no deja de ser una propaganda impagable, ¿eh? Que diga Roma, o sea, que diga Mérida, España, Hispania Romana, en fin, que la gente cuando ve eso dice, ¿esto dónde está? O sea, que estamos a la altura de Roma. El director del museo, en este caso ya la directora, en alguna época parece que no han tenido un feeling muy bueno con el consorcio. Ahora parece ser que con Félix Palma la cosa ha cambiado. ¿Hay comunidad entre los dos? Nosotros desde el Museo Nacional de Arte Romano siempre hemos ido de la filosofía de que las instituciones se tienen que unir, sobre todo cuando tienen una finalidad muy similar. De hecho, Fernando,
cualquier ciudadano que vea los programas de congresos, conferencias, tal, siempre hemos integrado a todas las instituciones, al consorcio, al Instituto de Arqueología, a la Junta de Extremadura, a la Universidad de Extremadura, a la UNED. Es decir, el museo siempre ha sido un órgano receptor, porque Extremadura somos muy pocos. Y si encima de los pocos que somos estamos mal avenidos, pues vamos a conseguir mucho menos. Y es verdad que hemos podido tener periodos de mayor dificultad, de entendimiento, pero yo creo que las personas que han visto que, entre otras cosas, porque es que el museo está aquí desde 1838, es decir, el museo es la institución decana de la arqueología de Mérida, y entonces creo que como institución decana que lleva casi 2 siglos de existencia en nuestra ciudad, pues las instituciones encuentran en el museo un aliado, un referente, un referente también, y bueno, y la verdad es que yo ahora estoy contenta del nombramiento de Félix Palma. Félix es una persona muy dialogante, colaborador. Yo ya he quedado con él que cuando pasen las vacaciones nos vamos a reunir, nos vamos a sentar, porque creo que vamos a conseguir muchas más cosas trabajando codo con codo. Lo que es una pena es que el Estado, en este caso es el Estado, claro, porque la comunidad no tiene dinero para eso, no descubre la cantidad de cosas que hay en Mérida que están ya a flor de piel. Es decir, pongamos el caso del Corralón de los Blanes, que eso es un sitio precioso para excavar y que ibas a encontrar ahí cantidad de cosas. En la calle Viñedos y demás hay otros templos, que lo único que hay más altos son los hierbajos que hay, y eso, aparte de que se van deteriorando, es una pena, ¿eh? Pues sí, la verdad es que la crisis, sobre todo que afectó muchísimo al sector de la construcción, en los años buenos, pues las empresas constructoras, también como tú sabes, pagaban al consorcio actividades, publicaciones y buena parte de esos programas, ¿no?, y de esos proyectos, y también la propia administración pues disponía de más recursos, de más medios. Indudablemente, yo creo que esa filosofía de trabajar conjuntamente nos va a permitir sumar fuerzas, y sobre todo algo muy importante que yo creo que todas las ciudades patrimoniales tienen que tener, y es una hoja de ruta, es decir, un proyecto, de ir paulatinamente viendo cuáles son los proyectos prioritarios, cómo podemos incardinar esos proyectos en la realidad de nuestra ciudad, y todo lo que esté modestamente en nuestra mano, pues vamos a luchar porque Mérida sea un referente, igual que lo hicimos cuando se nos pidió que el museo tutelara el expediente de declaración de Mérida Patrimonio de la Humanidad. Todo el equipo del museo trabajábamos fines de semana, sin cobrar nada por aquel expediente, utilizando nuestro tiempo, nuestros medios, y afortunadamente pues salió bien el expediente que hicimos con el ayuntamiento y también con otras instituciones, con la universidad, con el propio consorcio a la sazón, es decir, en el año 93, y cuando vino el evaluador, esto es importante que los oyentes lo sepan, cuando vino el evaluador de la UNESCO a ver el conjunto arqueológico que estaba solicitando ser declarado Patrimonio de la Humanidad, dijo que el museo era un elemento fundamental para la declaración, porque era el garante de que las colecciones estuvieran en un buen sitio, custodiadas, expuestas, y que cumplieran la misión social que debe cumplir toda institución que defienda el patrimonio, que es garantizar su conservación, pero también ponerlas a disfrute de los ciudadanos, bien custodiadas, claro. Sí, yo me estaría contigo una hora aquí, porque me quedo cantidad de cosas por hablar contigo, pero tiempo tendremos. Sí. Muchísimas gracias, Teni, y muchísima suerte. Muchas gracias. Yo os agradezco a todos los medios, y en concreto a ti como emeritense que eres, buen emeritense, cronista de la ciudad, y también y amigo, sí, pero eso es más importante. por supuesto, pero os agradezco a todos los medios, pues bueno, el trato que me habéis dispensado en estos días desde que tomé posesión de mi plaza, que fue el pasado martes día 4 de julio.
una fecha muy emblemática en los Estados Unidos y que no se me olvidará, claro. Y también pues espero que contar, como he dicho al principio de mis palabras, con la colaboración de todas las instituciones. Yo voy a estar al servicio de los emeritenses, voy a estar al servicio de los extremeños, porque este museo no solamente es de Mérida, este es un museo de todos los ciudadanos. Y no olvidemos también que somos el Museo de Lusitania, somos el museo más visitado por portugueses. Incluso nos lo dicen algunos amigos. Somos casi, después del Museo Nacional de Arqueología de los Jerónimos de Lisboa, que es como el buque insignia de Portugal, el Museo Nacional de Arte Romano quizás sea uno de los que más visitantes portugueses tiene.